Muy buenas tardes, soy el doctor Luis Arturo Gutiérrez, reumatólogo. Grabar. Muchas gracias al comité organizador por invitarme una vez más al Congreso Venezolano de Enfermedad Inflamatoria Intestinal en su 10ª edición. Yo les voy a hablar sobre patologías reumáticas del paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Quiero decirles que esta relación no solamente de gastroenterólogos y reumatólogos, una relación que también incluye un grupo multidisciplinario con neurocirujanos, eh, cirujanos, dermatólogos, neumonólogos, inmunólogos, y así como la enfermedad tiene su link con todas estas patologías gastrointestinales, la microbiota tiene esta relación. Y para ello tenemos que recordar a nuestro Papa más querido, el Papa Juan Pablo II, cuando visitó a Toronto en un verano muy caliente en el año 84. Además de la Guardia Suiza, fueron asignados oficiales de la Policía de Ontario, donde consumieron sándwich contaminado con salmonella. Recuerde que no fueron bien refrigerados. Y de los 1.608 oficiales que estaban a cargo de su custodia, 473 se intoxicaron con el sándwich. 27 de ellos desarrollaron artritis reactiva, 9 se recuperaron en 4 meses, 4 cambiaron de trabajo debido a los síntomas severos de artritis oligoarticular, impotencia funcional, pérdida de la empuñadura. Inclusive algunos se fueron sometidos a cirugía de reemplazo total de cadera y de rodillas. 5 años después, el grupo Lehman observó que 37% tenían cambios al examen físico. Pérdida de la empuñadura, sinovitis, entesitis. Así que desde el 1995 hasta los momentos, ese link sigue siendo estudiado, antiguamente como flora bacteriana, actualmente como microbiota, y para hacerlo más complejo, como microbioma, que es esa interacción bidireccional que existe entre nuestros gérmenes hospederos y el organismo que lo rodea, que están incluidos también citoquinas proinflamatorias para poder mantener la homeostasis y también de células innatas. Recuerde que la microbiota no solo se refiere a bacterias, también hongos, virus, arqueas y protistas. Entonces, ¿de qué trata esta conferencia? Las patologías reumáticas en el paciente con enfermedad inflamatoria intestinal. Hay que aclarar ciertos puntos para aquellos médicos generalistas o aquellos médicos jóvenes, gastroenterólogos, que se están iniciando en el estudio de estos pacientes. Tenemos que conocer que la enfermedad inflamatoria intestinal no solo afecta a las articulaciones y que no necesariamente sucede antes o después de la enfermedad inflamatoria intestinal, que tampoco tiene una forma de presentación de que cuando hay crisis inflamatoria, hay crisis articular. Esto puede ser indiferente. Existen varias formas de presentación, como veremos más adelante. Importante conocer que si trata la enfermedad inflamatoria, controla la artritis o viceversa. Y existen otras patologías en pleno siglo XXI que tenemos que estar muy pendientes cuando tratamos a estos pacientes. Entre las manifestaciones intraintestinales de enfermedad inflamatoria intestinal, es importante recalcar que esto es una enfermedad sistémica, con una alta prevalencia en las manifestaciones a otros órganos. Más del 50% tienen compromiso extraintestinal, que no solo abarca articulaciones, piel, ojos, sino también pulmón y riñón, causando un significativo deterioro de la calidad de vida.
La posibilidad de tener un compromiso extraintestinal aumenta a mayor tiempo de evolución de la enfermedad, aunque muchas veces estas manifestaciones no tienen relación con la actividad inflamatoria en el intestino. Esto a su vez, todo paciente en remisión intestinal no necesariamente está controlado con las manifestaciones extraintestinales, ya que nos enfocamos en bloquear, por ejemplo, la citokina pivo, TNF. Sin embargo, las manifestaciones que tienes extraintestinales como psoriasis, vasculitis, piodermo gangrenoso, hasta la misma sacroileitis, depende de la interleuquina 23 o del eje JAK quinasa interleuquina 17. No necesariamente por estar en remisión de la parte intestinal, él no vaya a tener manifestaciones extraintestinales. Esto es muy importante que lo conozcan. La prevalencia de las manifestaciones extraintestinales va de 6 a 47%. Esto se debe a que hay un sesgo de referencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los estudios que hay en la literatura mundial son de hospitales donde no hay expertos, donde no hay centros de referencia. Sin embargo, las manifestaciones intestinales en estudios multicéntricos, centros de referencia, se observa que existe hasta 43% en pacientes con enfermedad de Crohn y hasta un 31% en pacientes con colitis ulcerosa. Las MEI no siempre se relacionan, como ya lo dije, con la actividad de la enfermedad inflamatoria intestinal. Hasta un 25% de estas pueden aparecer antes del diagnóstico de compromiso intestinal. Y el promedio de latencia al diagnóstico de 5 meses en esos centros especializados es corto, unos 5 meses. ¿Por qué? Bueno, porque como tiene mucha manifestación y posiblemente las primeras manifestaciones sean intraintestinales antes del intestinal o preceden al intestinal, podemos observar que aquel paciente con uveitis va al oftalmólogo, aquel paciente con psoriasis va al dermatólogo, aquel paciente con dolor lumbar va al traumatólogo, al médico general, o lo peor, se automedica para el dolor, y el periodo de latencia puede ocurrir de 5 meses antes de hacer el diagnóstico. Y si cae en manos de un paciente de un médico no especialista, se puede prolongar el diagnóstico de estos pacientes. Como le dije, no solamente afecta la parte osteoarticular, tenemos que a nivel oftalmológico puede padecer de uveitis, ojo seco, escleritis. Entre las manifestaciones dermatológicas están muy variadas, desde eritema nodoso, psoriasis, síndrome de Sweet, vasculitis, hidrosalinitis supurativa, úlceras orales, hasta con periodontitis y el famoso epiderma gangrenoso. Desde el punto de vista pulmonar, va desde el escarring bilateral, de la fibrosis apical, hasta cavitaciones y enfisema paraseptal. También el paciente puede gozar con nefropatía, daño al riñón, y entre manifestaciones extraintestinales infrecuentes está la arteritis de células gigantes. En este slide podemos observar algunas manifestaciones como uveitis, eritema nodoso, arteritis del temporal, fibrosis apical, uveitis, escleritis, pioderma gangrenoso, hidrosalinitis supurativa. Pero cuando hablamos de patología reumática en sí, como manifestación de enfermedad inflamatoria intestinal, tenemos que decir que este tipo de patología se conoce como artritis enteropática, que está caracterizado por un dolor lumbar y puede tener manifestaciones periféricas caracterizadas por un cuadro oligoarticular, donde las primeras manifestaciones son en miembros inferiores. Lo más frecuente que veamos son dolores del esqueleto axial, famosa raquialgia inflamatoria, con afectación de grandes articulaciones como rodillo, cadera o tobillo, predomina en miembros inferiores y generalmente es oligoarticular y asimétrica, a diferencia de la artritis reumatoide, que es más bilateral, simétrica y afecta pequeñas articulaciones de las manos y pies. Entonces, este grupo se conoce como artritis enteropática y se catalogan al grupo grande, que es de espondiloartritis. Es importante que recuerden esto porque muchos de estos pacientes va a ser referido de reumatología a su centro con el diagnóstico de probable paciente con espondiloartritis, probable artritis enteropática.
¿Por qué? Porque este grupo pertenece a las que antiguamente se conocían como seronegativas, porque no hay anticuerpos, no se ha detectado anticuerpos, y por eso anteriormente se llama seronegativa, actualmente la catalogamos como espondiloartritis. No solamente los pacientes con artritis enteropática son pacientes con historia de enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. También engloba pacientes con colitis colágena, atropatías con relación a anastomosis intestinal, muy importante para aquellos cirujanos bariátricos, y otros casos de artritis reactiva como la enfermedad de Whipple. Eh, los grupos de estudio, grupos de expertos, no se han puesto de acuerdo si el paciente es celíaco o alergia al gluten, que da manifestaciones reumatológicas también, pueda pertenecer a este grupo. Ha habido intentos de grupos de expertos que quieren incluirlo, pero hasta el momento no hay un acuerdo consensuado de los grupos de expertos para incluirlo. Entonces, cuando hablamos de espondiloartritis, ¿a qué nos referimos? Básicamente a estas 5 variantes que va desde la artritis psoriásica, la artritis reactiva, la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, la SPA indiferenciada, que actualmente se conoce como espondilitis no radiográfica, la espondilitis juvenil, aquellos jóvenes menores de 16 años con dolor axial, y artritis oligoarticular. Además de eso, el sumo, la más severa de todas, que es la espondilitis anquilosante, que lleva a una fusión de las vértebras y un grado elevado de impotencia funcional. Si observamos el árbol genealógico, el pedigrí de estos pacientes, vemos que tiene un alto peso la herencia, o sea, la carga genética de estos pacientes es muy alta. Es importante que todo médico general o médico especialista interrogue sobre los antecedentes en primer y segundo grado de consanguinidad. Como podemos observar, aquellos rasgos fenotípicos del abuelo con uveitis, de un tío con psoriasis o reticolitis ulcerosa, y un primo hermano con artritis psoriásica o artritis reactiva. Esto es la carga genética, el rasgo característico del paciente con artritis enteropática. Una alta afiliación genética, alta carga genética, y por supuesto esto conlleva a que es una enfermedad poligénica. Como podemos observar, hay varios gérmenes implicados comunes en ambas patologías. Entre ellos están los receptores de interleuquina 23-12, la vía de la JAK quinasa y el CAR9. Pero, ¿qué es lo que verdaderamente sucede como inmunopatogenia de las artritis enteropáticas? Bueno, el lumen, el intestino, tiene una alta carga antigénica, perdón, y gracias a la inmunidad innata, mediada por las células dendríticas y los macrófagos, se mantiene la homeostasis entre el lumen intestinal y el interior del organismo. Sin embargo, por pérdidas de tolerancia y mecanismos donde se irrumpe el epitelio, se crea un caldo propenso a desarrollar citoquinas proinflamatorias, donde está el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 23, con la consecuente producción de TH17 y pérdida de regulación por las células T regulatorias, produciendo la cascada inflamatoria, que es la que nos va a producir uveitis, psoriasis, artritis reactiva y raquialia. Actualmente esta enfermedad no se caracteriza como una enfermedad autoinmune, que no se han conseguido anticuerpos, se conoce o se cataloga como una enfermedad autoinflamatoria, que tiene otras implicaciones. Entonces podemos observar que la artritis enteropática es una enfermedad totalmente poligénica, donde ha implicado factores del HLA2 y DR1 para enfermedad de Crohn y B27 y RB1 para colitis ulcerosa. Y como consecuencia vamos a ver
patología inflamatoria en diferentes escalas dependiendo de la carga genética o de la impronta del paciente. Hace muchos años, a principios de los 80, nuestro querido maestro Isaac Abadí, que en paz descanse, junto con el maestro Hernando Paul Moya, estudiaron 25 pacientes con rasgos de espondilitis anquilosante. Para entonces, esta era una enfermedad nueva, porque apenas en el final de los 70 los dividieron de artritis reumatoide. Esto era considerado anteriormente como una variante de la artritis reumatoide. Ahorita es impensable, se separó con los nuevos consensos en el año 2000, 2001, y se catalogó una enfermedad aparte, que como ya les mencioné, se llama espondiloartritis. En aquel entonces eran consideradas seronegativas porque como no se conseguía ningún autoanticuerpo, las catalogaban como seronegativas, una variante de la artritis reumatoide. Ya esto no es así. Bueno, estos pacientes tenían esas características de dolor axial, fusión de las vértebras, pero no tenían ninguna manifestación gastrointestinal, eran silentes desde el punto de vista colónico. Se solicitó la ayuda del doctor Marcos Mato, en ese momento el Servicio de Gastroenterología del Hospital Universitario de Caracas, donde se le sugirió realizar la ileocolonoscopia, estudiarlo y la toma de biopsia, aún no observara cambios macroscópicos al examen de colonoscopia. ¿Qué se observó en la biopsia? Colitis inespecífica, placas hiperémicas, erosiones. Ese trabajo fue publicado. Sin embargo, el doctor Mato y el doctor Abadí siguieron estudiando a esos pacientes por espacio de 5 a 6 años, evidenciando que el 25% desarrolló rectocolitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Ese trabajo fue publicado en abstract en el Congreso Americano de Gastroenterología en New Orleans en el año 93. ¿Cómo es la fórmula de presentación de las artritis enteropáticas? Básicamente dos, periférica y axial. La periférica se divide en la pausia articular tipo 1, que es más aguda, relacionada con brote de enfermedad intestinal, y es totalmente periférica. ¿Qué significa? A predominio de miembros inferiores, asimétrica y oligoarticular. La artritis periférica tipo 2 es la poliarticular, que puede afectar a pequeñas articulaciones de las manos y los pies y no está en relación con la actividad inflamatoria intestinal. Inclusive pacientes en remisión de enfermedad inflamatoria intestinal pueden presentar cuadros de artritis periférica poliarticular o tipo 2. La otra forma de presentación de la artritis enteropática es la artritis axial, donde está íntimamente ligado al antígeno de histocompatibilidad HLA-B27 y se comporta como una lumbalgia o una raquialgia inflamatoria que mejora con el ejercicio, empeora con el reposo, diferente a las hernias discales, a la lumbalgia mecánica, que el paciente quiere estar quieto, que no se mueva, quiere tener tranquilidad y reposo. Esto es todo lo contrario. El paciente mientras está en movimiento se encuentra mejor, mientras está haciendo ejercicio, trabajando, se encuentra mejor. Pero en la noche no quiere dormir, no quiere agarrar la cama porque el dolor es tan intenso que lo despierta. Aquí observamos una de las características que es el dedo en salchicha o dactilitis, unos signos patognomónicos de espondiloartritis. Aquí podemos observar que las articulaciones mayormente afectadas es la rodilla con un 55%. Como les dije, oligoarticular, asimétrico, predominio de miembros inferiores. 35% en tobillo, sinovitis de tobillo. Y solo un 18% puede afectar pequeñas articulaciones de las manos y de los pies. Una manifestación muy frecuente y para aquel médico no entrenado es la gentesis. La gentesis es algo muy difícil de diagnosticar y bueno, y hay que buscarlo. Aquí podemos observar a este paciente con una entesitis aquiliana que también puede estar infrarrotuliana o a nivel de codo, ¿no? Las formas de presentaciones más frecuentes. ¿Contamos con biomarcadores? Sí, podemos solicitar algunos biomarcadores que ustedes ampliamente lo conocen en gastroenterología, que son los reactantes de fase aguda, velocidad de PCR,
anticuerpos antinucleares, ANCA, el Saccharomyces cerevisiae, el ASCA, y la lactoferrina y calprotectina fecal. Sin embargo, la artritis enteropática pocas veces se ve alguna elevación de los reactantes de fase aguda. Hay un subset de pacientes que observamos un PCR predominantemente elevado, mas no tiene relación con la velocidad de segmentación globular, ni tampoco tiene relación con las crisis. Yo sé que ustedes, muy importante, sobre todo en enfermedad de Crohn, unos biomarcadores que utilizan mucho ustedes es el ASCA positivo, el PANCA negativo para Crohn, y para colitis, predominantemente el ASCA negativo y el PANCA positivo es el que frecuentemente es encontrado. 40 años después quisimos devolver ese favor al servicio de gastroenterología. Esta vez contamos con dos excelentes gastroenterólogos maestros, el profesor Guillermo Vitía y el doctor Juan Carlos González, uno jefe de servicio del Hospital Vargas, el otro del jefe de servicio del Hospital Universitario de Caracas, respectivamente. Y lo que hicimos fue solicitar pacientes con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal sin diagnóstico reumatológico, sin dolor, sin diagnóstico de espondiloartritis. Son pacientes naïves que fueron estudiados, seguidos por el servicio de gastroenterología, y solicitamos que nosotros hacerle la encuesta, el examen físico. En esa oportunidad, el servicio de radiología del Hospital Universitario le realizó resonancia magnética según los criterios de OMERACT para columna, protocolo de espondiloartritis, además de radiología de sacroiliaca, y estudiamos algunos biomarcadores, como veremos aquí más adelante, velocidad de segmentación, PCR, ANA, ANCA, lactoferrina, calprotectina, ASCA, IgA, IgG y HLA-B27, de los cuales encontramos que la dupleta ASCA y lactoferrina era la predictora de que este paciente sufría de sacroileitis, sufría de espondiloartritis, mas no lo conseguimos ni con calprotectina fecal, ni con ANCA, ni con ANA. Entonces, de estos 42 pacientes, el 48% eran del sexo, del género femenino, la edad de grupos de estudio era de 48 y el promedio de evolución de la enfermedad de 37. De esto, el 83% tenía diagnóstico de colitis ulcerosa y la tripleta, el biomarcador más frecuentemente asociado, la tripleta era lactoferrina, ASCA, junto con HLA-B27. Para terminar y contestar la última pregunta, objetivo de la charla, ¿qué sucede con esos pacientes sometidos a cirugía bariátrica que luego desarrollan artritis? ¿Son considerados pacientes con artritis enteropática? Sí, actualmente sí, los grupos de estudios consideran que estos pacientes están ampliamente asociados a antígenos de histocompatibilidad y de hecho estudiamos de este grupo que fue referido, estudiamos dos que fueron sometidos a anastomosis derivativa por obesidad y encontramos tanto cuadratura de la vértebra, el signo romano, famoso en radiología, encontramos sacroileitis observada por resonancia magnética. Entonces, este subset de pacientes hay que ponerle el ojo. No todo paciente obeso hay que hacerle este tipo de cirugía. Hay que solicitar siempre una evaluación por el reumatólogo. Este es un caso muy interesante que lo estudiamos conjunto con biomedicina en el Hospital Vargas. Era una muchacha con una hidrosalinitis supurativa, estaba muy bien controlada, pero como tenía algo de obesidad, le sugirieron realizarse la cirugía derivativa y después de eso desarrolló un síndrome SAFO, las lesiones empeoraron, cursó con sacroileitis, osteocondritis, cuadro oligoarticular, y tuvimos que hacer un cambio de tratamiento. Ella estaba anteriormente con antitenefia, actualmente está con inhibidores de interleuquina 23. Bueno, muchas gracias y por la invitación. Hasta la próxima. Estoy abierto a cualquier interrogante. Gracias.